tocamos la unidad 2, donde habíamos hablado de el rol de la administración con algunas de las ciencias con las que más fuertemente se relacionan. Tenemos ahí la administración y el derecho, la economía, ingeniería industrial, la escuela matemática, psicología y la moral. Y ahora vamos a tocar tres conceptos de eficiencia, eficacia, productividad y el entorno de las empresas. Eficiencia, eficacia y productividad, términos muy utilizados en la práctica administrativa. Entonces estos términos tenemos que utilizar porque lo vamos a poner en práctica durante toda nuestra vida profesional. Tenemos que ser eficientes, tenemos que ser eficaces, tenemos que ser productivos. Esto hasta que termine, digamos, nuestra carrera, vamos a profundizar. Y luego hay que ponerla en práctica. Estos términos son muy importantes. Todos los gobiernos, industrias, universidades reconocen que estos términos son muy importantes. Entonces, entendamos, la eficacia consiste en alcanzar las metas establecidas por la empresa. Dije que iba a lograr algo y tengo que hacerlo. Ustedes tienen ahora una meta, ingresar. El objetivo principal es obtener un título profesional. Se va a dar de aquí a 5 años, si Dios lo permite, y si ustedes ponen empeño, ¿verdad? Pero no van a tener un título universitario si no ingresan. O sea, lo primero que es ingresar. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, si alcanzan ustedes las metas, ingresan, lograron el objetivo, lograron sus metas. Eficiencia consiste en lograr esas metas, pero utilizando la menor cantidad de recursos. Acá el punto clave es el ahorro, la reducción de recursos. Por ejemplo, en una situación, ustedes pueden estudiar, recuerden, necesitan el material de estudio, el libro, tienen que conseguir el libro, tienen que tener, digamos, el material. Este es un material de apoyo. Material de apoyo les va a servir, pero la información completa está en el material. Entonces, si ustedes logran ingresar, lograron el objetivo, lograron sus metas. Si ustedes logran ingresar utilizando el menor esfuerzo, el menor recurso posible, son eficientes. Los dos son logro de resultados, logro de metas. Pero uno es utilizando menos recursos y otro no habla de ello. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que alguien de ustedes aquí necesita una clase de refuerzo. Entonces, se hace preparar de manera particular, eso tiene un costo económico, que ustedes lo van a asumir. Y vamos a suponer que, por ejemplo, acá lo que están, doy un ejemplo, Julio no necesita enseñanza particular, con lo que él estudia solo o entre compañeros le alcanza. Entonces, el único costo que tiene es el costo de su tiempo, el costo del cursillo, etc. Y Santiago necesita un refuerzo, digamos como que, no digo tiene problemas, pero digamos no comprende algo, entonces se hace enseñar matemática u otra asignatura y por ende incurre en mayor gasto que Julio. Entonces, los dos ingresan. Acá lo importante es lograr la meta, ingresar. Pero Julio lo hizo de manera eficaz y Julio lo hizo de manera eficiente porque gastó menos recursos y Santiago lo hizo de manera eficaz. Entonces, la eficiencia es lograr el resultado, pero con los menores recursos. El recurso puede ser económico o puede ser también en tiempo. Por ejemplo, si estamos hablando en lograr una tarea y Julio lo hace en un día y Santiago lo hace en medio día.
Santiago es eficiente y Jorge es eficaz. Logró el resultado. Lo importante era terminar, pero se valora más aquel que es eficiente, aquel que logra con el menor esfuerzo, con el menor recurso, y si eso significa un ahorro de dinero, mejor aún. Entonces, hoy se busca eficiencia más que eficacia, pero en algunos casos no importa cómo se logran los resultados, lo importante es llegar, lo importante es lograr. Muchas veces se mide el éxito por quien lo logra y quien no lo logra. En las empresas o en las industrias privadas se valora más aquel que lo logra de manera eficiente. Para poder lograr los resultados, para poder medir esos resultados, llegar a la meta, se tiene que ser productivo. Se busca una productividad. Y la productividad tiene que ver con nuestros productos o los insumos o los elementos que utilizamos para lograr los resultados, las metas. Entonces, la productividad puede prestarse de una ecuación, dice. Productividad es igual a producto dividido insumo. Vamos a suponer que yo tengo un producto tangible, esto. Puede ser un mouse, puede ser un cargador, puede ser lo que fuere. Puede ser que yo tenga un producto alimenticio. Bueno, tengo 100 productos y utilicé 50% o 50 insumos. 100 dividido 50, mi productividad es de 2. Entonces lo que yo tengo que hacer es que mi productividad vaya en aumento, sea más productivo. Entonces que obtenga 100 productos, pero no utilice 50, sino 40, porque eso va a hacer que yo tenga 2,5. 100 dividido 40, 2,5, por ejemplo. Entonces, va aumentando mi productividad y así yo tengo que tratar de utilizar menos insumos, ser eficiente. Eso estoy hablando de la productividad. Entonces, esta ecuación puedo decir cómo puedo elevar la productividad de 3 maneras. De 3 maneras dice nuestro material. Cuando se reducen los insumos y se mantienen los mismos productos, cuando se incrementan los productos y se reducen los insumos, y cuando se incrementan los productos con los mismos insumos. Acá aparece una mezcla de términos y no se comprende. Yo lo tengo que llevar esto a la fórmula. Entonces, en el caso hipotético, como dije, 100 dividido 50, mi productividad 2. 100 productos usando 50 insumos, tengo 2. Yo tengo que hacer que eso se incremente a 2,5, a 3, a 4, mi productividad, partiendo de una base. Entonces, se reducen los insumos y se mantienen los mismos productos. Dije, productos eran 100 y de 50 se redujo a 40 los insumos. 100 dividido 40, 2,5. Aumenté mi productividad, que era 2. 50 dividido, perdón, 100 dividido 50, haciendo un caso hipotético. Se incrementan los productos, en vez de 100 tengo ahora 120 y reduzco los insumos. 120 y utilizo en vez de 50, 40. 120 dividido 40, 3. Entonces, aumento mi productividad. De 2 se fue a 3. O se incrementan los productos con los mismos insumos. O sea, de 100 dividido 50 voy a 120 o 101, 102, 105, no importa. Aumenta mi producto y se mantienen los productos con los mismos insumos. Con los mismos insumos o elementos. Entonces, 120 dividido 50 también me da 2, y algo. O sea, aumenta siempre. A eso quiero meter dentro de la ecuación para obtener el resultado. Ustedes lo pueden tener en su calculadora y hacer esos juegos. Sergio Hernández establece que la productividad se mide en relación a la totalidad de los insumos. Ok, yo hablé de 50 insumos. Esos insumos se dividen otra vez. Se dividen normalmente en insumos de materiales, máquinas y mano de obra. Entonces,
habla de que se puede tener productividad en materiales, productividad en máquinas y productividad en mano de obra. Por ejemplo, decía, si un sastre, ¿verdad? Tiene un pedazo de tela, una tela, y dice que con esa tela es capaz de hacer, con un bloque de tela, que normalmente 20 metros por 10, algo así. Si ustedes tienen madre o padre modista, ¿verdad? Van a saber de qué hablo. Entonces, dice, con un pedazo de tela, utilizando una técnica, hace 11 trajes, con los cortes y lo demás. Y habla de que un sastre menos experto, en vez de sacar 11 cortes, hace 10. Entonces, aquel más experto dice que es 10%, utiliza o es 10% más productivo que el otro. ¿Por qué? Haciendo una regla de 3. Si el menos experto saca 10 productos en un pedazo de tela, 10 es su productividad y el otro hace 11. Por ende, si 10 es el 100%, regla de 3, ¿verdad? ¿Cuántos? 11. Todos saben hacer regla de 3. ¿Quién no sabe hacer regla de 3? Que me escriba ahí al chat. Entonces, sacamos ahí la X, 11% dividido 10 da 110. Por ende, es 10% lo que varió. De 100 se fue a 110, 110%, la variación es de 10%. Entonces, el sastre más experto es 10% más productivo que el sastre menos experto. Entonces, por ahí puede venir una pregunta. ¿Cuánto a cuánto más productivo es el sastre más experto con relación al sastre menos experto con esta ecuación? Y ustedes van a tener que resolver y responder. Las opciones pueden ser A, 5%, 10%, 15%, 20%. No es productivo, 0%, ni más ni menos. Y ustedes van a tener que encontrar la respuesta correcta. Productividad en las máquinas dice, si una máquina produce 100 piezas por día, atendamos que el día tiene 24 horas, si trabaja 24 horas o si la máquina trabaja 8 horas, hay que ver. Entonces, y dice, si aumenta 20 a 120, utilizando el mismo tiempo, es 20% más productivo la nueva máquina. Ok, solamente habla de la productividad, no significa que con eso vas a ganar más. ¿Qué pasa? Yo puedo comprar una máquina más moderna, más automática, y en vez de producir 100, produce 120. Perfecto, pero hay que ver a qué costo. Puede ser que la máquina más nueva tenga un costo superior, tenga un mantenimiento más caro. Solamente entramos en el factor productividad. Una máquina es más productiva que otra máquina. Todavía ni siquiera estamos entrando a ver si es más costoso o menos costoso. Esa es otra cuestión. Solamente estamos midiendo la productividad, que es un elemento. Como administrador, yo el día de mañana prefiero algo que sea productivo, pero después tengo que meter dentro del balance suma y resta a ver si me es más rentable, si me ofrece otro tipo de beneficio, no solamente aumentar la productividad. Si aumenta la productividad y con ello aumenta mi costo, no me conviene, porque yo necesito reducir los costos. Acá, entonces, 100 en 24 horas, 120 en 24 horas, por ende, se hace una regla de 3. Yo puedo hacer 100 dividido 1, 120 dividido 1, también. 100 dividido 8 horas, de acuerdo a las horas. Si yo le digo, en una jornada, en un día de 8 horas de trabajo, ustedes van a tener que hacer esta ecuación. 20%, 120, 20% de variación. Y así también la mano obra, dice, si un alfarero producía 30 platos por hora y ahora tiene una nueva técnica y en vez de 30 hace 40 platos, ¿cuánto aumentó su productividad en cuanto a la mano obra? Dice 33,33%. Entonces, haciendo otra vez la misma lógica, ¿verdad? Si 30 es 100%, ¿cuánto es 40? Regla de 3, 133, la variación es 33,33%. Esa es una fórmula sencilla
para medir la productividad. Si ustedes conocen la fórmula, pueden hacerle hablar a la fórmula. ¿Cómo aumentar? Aumentando los insumos, aumentando los productos, reduciendo los insumos y así sucesivamente metiendo dentro del cálculo y ustedes van a llegar a poder tener el enunciado. Estos son los tres términos que vamos a utilizar durante toda la carrera: eficacia, eficiencia y productividad. Se van a cansar de escuchar estos términos hasta que terminen y cuando hagan la tesis y el día de mañana a ustedes le van a contratar porque buscan personas eficientes. Entonces, eso es muy importante. La empresa, ¿cómo se relaciona con su entorno? El entorno es todo lo que le rodea. Entendemos que las organizaciones se desenvuelven en su entorno, o sea, no vive en una burbuja, no vive en un termo, como dirían algunos. Es parte de todo el entorno, de la sociedad. Entonces, allí tenemos un microambiente y un macroambiente. El microambiente es lo que está adentro de la empresa, la organización. Y el macroambiente es el ambiente que le rodea afuera a la empresa. El microambiente lo puede controlar la empresa. Yo puedo controlar lo que sucede en mi empresa. Yo puedo controlar para que sucedan las cosas dentro de mi empresa. Lo que no puedo controlar es lo que sucede afuera. Por ejemplo, una empresa, por más bien que trabaje, no puede evitar que ocurra lo que está ocurriendo, ¿verdad? Esta pandemia. ¿Por qué? Porque escapa a su control. No puede influir en un aumento de precios, en una inflación. ¿Por qué? Porque la empresa puede trabajar muy bien, pero no influye en la economía total. Entonces, tiene que entender de que hay ciertos factores que están afuera que también influyen en una empresa. Entonces, está constituido de esta manera, donde mi macroambiente, tengo una situación política, ¿verdad? Tengo situaciones legales o factores legales, podemos llamarle factores a estos, factores políticos. El hecho de que esté o no un partido dentro del gobierno. Entonces puede ser de que no tenga yo una seguridad jurídica, una situación legal, que aparezcan nuevos impuestos, que aparezcan, digamos, nuevas reglamentaciones que me obliguen a hacer ciertas protecciones. Situación ecológica. Existen leyes de protección de impacto ambiental. Yo no puedo desechar mis efluentes, digamos, mis desperdicios dentro de un cauce hídrico, dentro de un cauce natural, etcétera, etcétera. Entonces, hay situaciones que a mí me obligan a que yo también tenga que cuidar esas cuestiones, ¿verdad? Situación demográfica. El hecho de que yo esté en un lugar, digamos, donde sea de difícil acceso. Una situación cultural. Yo tengo que atender la cultura del lugar donde voy a operar, de la ciudad, del país. Situación tecnológica, la tecnología, aparecen nuevos equipos, equipos más modernos, equipos más actuales que hoy hacen otras cuestiones. Entonces yo no puedo desconocer eso. Una situación económica, de inflación, el dólar. Imagínense, hoy en enero estaba a 6.400 el dólar y hoy está casi a 7.000, 6.920, 6.950. No sabemos todavía cuánto va a aumentar por una cuestión de inestabilidad económica en todo el mundo a causa de esta pandemia. Imagínense si yo tengo que comprar y pagar mis cuotas en dólares. Entonces, hay muchas cuestiones que yo tengo que conocer, no puedo desconocer porque afecta mi funcionamiento. Yo puedo ser una empresa exitosa, hacer, digamos, bien las cosas, respetar todos los procedimientos, pero hay factores que no puedo manejar como empresa, como dije, el cambio de la cotización del dólar, entre otras cosas que existen otras empresas estatales
como el Banco Central, que es el que tiene que regular que eso no suceda, que dispare ahí el dólar, ¿verdad? ¿Por qué repito? Porque eso también causa una inestabilidad. Eh, Nosotros también tenemos deuda como país, ¿verdad? Una deuda externa, ¿verdad? Tenemos préstamos contraídos y normalmente es en la moneda en el cual te prestan. Entonces, normalmente en dólares, ¿verdad? No nos prestan a nosotros en guaraníes. Entonces, todos esos factores yo tengo que entender de que están allí y que pueden influir o que influyen en el funcionamiento de mi empresa. Después habla así en detalle. Macroambiente, voy a ir pasando porque ya hablé recién. Ahora tengo el microambiente, que tiene que ver con mis clientes, con mis proveedores, con mis competidores y con mis grupos reguladores. Mis clientes, tengo mi cliente interno y externo, que tiene que ver, mi cliente interno es mi equipo, mis funcionarios, mi, mis, mis colaboradores, esos son mis clientes. Y también son mis clientes externos, aquellos a los cuales yo me debo como empresa que le brindo un producto o un servicio. También los proveedores que tienen que ver con quienes me proveen a mí de insumos o materiales. Un proveedor no es aquel que me trae mi azúcar, mi leche, mi harina, lo que yo necesite para producir. Yo tengo proveedor eh, en cuanto a mis elementos propios para fabricar algo. En algunos casos tengo un proveedor de servicios, un proveedor de internet, un proveedor financiero, aquel que me presta el dinero, ¿verdad? Yo tengo diferentes tipos de proveedores, aquel que me provee diferentes insumos para que yo pueda producir. Es por eso que dice, tiene ahí unos elementos, entrada, proceso, salida. ¿Verdad? Si yo tengo aquí entrada, proceso, salida, si ustedes ven, dentro del ambiente interno, ¿verdad? ¿Qué significa? Que aquí entra el dinero, gracias a los proveedores financieros, entran mis insumos, entran todos los elementos para que yo pueda procesar, ¿verdad? Entra mi recurso humano, entran todos los factores, las máquinas, se procesa y sale. ¿Qué sale? El producto, bien o el servicio. Entonces, todo eso es importante. Tengo que conocer y puedo manejar a mi competencia. Yo sé qué hace mi competencia. Yo sé qué ofrece mi competencia. Conozco sus ofertas, sus promociones. Entonces, tengo que conocer a mi competencia. Tengo que conocer también a mi competencia interna. ¿Qué competencia tiene? ¿Qué capacidad tienen mis funcionarios? ¿Qué capacidad tienen mis colaboradores? ¿Qué competencia profesional tienen? Y los grupos reguladores vienen a ser aquellas instituciones que regulan el funcionamiento de mi negocio. Si yo me dedico o tengo una curtiembre, entonces aquel que va a regular mi funcionamiento es el Ministerio de Hacienda en materia impositiva, ¿verdad? A través de la Subsecretaría de Estado y Tributación, que tengo que pagar ciertos impuestos a mi actividad comercial, y también tiene que ver con con anteriormente era la SEAM, Secretaría del Ambiente, hoy ya el Ministerio del Ambiente, MADES, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, creo que es. Entonces, el ministerio regula, digamos, mi funcionamiento en cuanto a materia de impacto ambiental, en materia ecológica. Entonces, yo no puedo desconocer eso. Entonces, todos esos grupos reguladores regulan el funcionamiento de mi negocio. Con ellos yo puedo mantener un contacto cercano y poder manejarlos. Manejarlos no significa que yo lo voy a dominar, que yo puedo controlarlo, puedo saber qué hacen y puedo saber cómo actúan. Lo que está allá afuera, el macroambiente,
es muy difícil que la institución como empresa lo pueda manejar. Simplemente tiene que saber que están allí y que pueden influir en su funcionamiento, en el funcionamiento de la empresa. Entonces, voy pasando esto que hablé de cada uno de ellos: condiciones ecológicas, microambiente, los clientes, proveedores, competencia, grupos reguladores. Y para ir terminando esta unidad, hablamos de la conducta ética y la responsabilidad social. Estamos hablando de que las empresas tienen que tener una ética profesional, una ética empresarial y una responsabilidad social. La ética tiene que ver con la moral tiene que ver con las costumbres. Entonces, cuando estamos hablando de ética y moral, nos referimos siempre a las buenas costumbres. Del diccionario de la Real Academia estamos hablando de que ética es parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. Entonces, hoy tenemos diferentes tipos de principios éticos. ¿Qué debe hacerse? ¿Qué no debe hacerse? El código de principios morales, el código de buenas costumbres, en el cual está relacionado lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, ¿verdad? Sabemos que está prohibido o no es bueno copiar, el plagio. Sabemos de que no es bueno, ¿verdad? Lo, Normalmente conocemos, digamos, cuando hacemos ciertos actos, decimos, ¿está haciendo algo bueno o está haciendo algo malo? ¿Por qué? Porque la moral, las costumbres ya te dicen, ¿verdad? De cómo actuar. Entonces, Kuntz, el autor Harold Kuntz, estableció, ¿verdad? Conceptos de ética. Habló y agrupó en tres tipos de ética según su percepción. Está la ética personal, la ética contable y la ética empresarial. La ética personal refiere a las reglas por las cuales una persona conduce su vida. Yo tengo una ética personal, ¿verdad? Digo, no mentir, no robar, etcétera, etcétera. Eso es mi ética. Si hago, probablemente no voy a tener ninguna sanción, pero estoy haciendo algo malo y eso me puede pesar, digamos, como una carga. La ética contable se asume al código de los contadores. El código de los contadores dice que no, no puede tener una doble contabilidad. Digamos que el principio de su ética dice que no puede hacer un fraude contable. Digamos, no puede mentir. Si lo hace, no es ético. La ética empresarial tiene que ver con la verdad y la justicia en cuanto al funcionamiento de las empresas. Por ejemplo, la competencia leal, no la competencia desleal. No es ganar cliente por dejarle mal al otro. Nuestra empresa hace esto, el otro te miente, el otro te roba. No, ese tipo de una publicidad, buena publicidad, no una publicidad engañosa. Digamos, ocultar cierta información, digamos, como que no contar toda la verdad o todas las características, solamente cuento las características buenas y no las características malas o digamos como que podría hacer dudar a mi comprador. Entonces, hablamos de la publicidad buena, libre, sin competencias, relaciones públicas, responsabilidad social, digamos, darle autonomía a los consumidores, digamos, darle que ellos decidan, ¿verdad? Y el comportamiento tanto en la empresa de origen como en el extranjero. O sea, si yo tengo una sucursal en el exterior, tengo que tener el mismo comportamiento tanto en mi país de origen como en el país anfitrión, o sea, en el extranjero. También hay tres tipos, así como tenemos tres tipos de teoría de la ética, tenemos tres tipos de teorías morales. La teoría utilitaria, la teoría basada en los derechos y la teoría de la justicia. La teoría utilitaria habla de que todo plan o los planes y acciones tienen que evaluarse en función a sus consecuencias.
O sea, yo evalúo un plan, por eso se hace un estudio de impacto ambiental, donde digo que, y probablemente ustedes sean también consultores de esa área porque ustedes están habilitados. Solo que tienen que tener el día de mañana un registro que los habilite para hacer ese tipo de estudios. Por ejemplo, yo puedo decir, perfecto, mi emprendimiento va a hacer esto y nosotros vamos a tener que eliminar unos cuantos árboles allí, pero nosotros para reparar el daño vamos a reforestar en otro lugar y con eso vamos a subsanar, digamos, el problema. Entonces, mi plan ya prevé de que yo voy a reparar un daño que voy a causar. Entonces, a eso estamos hablando de una teoría utilitaria. Eh, por eso que siempre toda acción tiene que contemplar sus consecuencias y la reparación si es que existe algún daño. La teoría basada en los derechos habla de que todas las personas tienen derechos. Entonces, tienen derecho a libertad de conciencia, libertad de pensamiento, libertad de expresión. Nadie puede coartar lo que yo voy a decir. Pero yo soy responsable de lo que digo. Pero nadie me puede prohibir. Entonces hablamos de esa teoría. Yo puedo expresar mis sentimientos, expresar mi parecer, ¿verdad? Siempre sujeto a los procesos legales establecidos, ¿verdad? Entonces ahí yo tengo los derechos en la Carta de la Constitución Nacional, por ejemplo. La teoría de la justicia dice que quienes son responsables de tomar decisiones tienen que guiarse por la justicia, la equidad y no la imparcialidad. Por eso habla que la justicia es ciega, o sea, tiene que ser justo para todos. Entonces, no debe haber imparcialidad, debe haber, digamos, un favoritismo hacia uno u otro. Eso es lo que hablo. Entonces, la conducta ética es o buena y la que está mala no es ética. Y por otro lado tenemos la responsabilidad. La responsabilidad de las organizaciones no va más allá solamente de ser responsable si gano o si pierdo en mi empresa. O sea, no solamente va en lo económico. Yo tengo que mirar también un poco también la responsabilidad social, no solamente la responsabilidad dentro de mi función como administrador. Habla de que mis decisiones tienen que mirar un poco también las consecuencias. O sea, la responsabilidad social es la obligación de la empresa a ejecutar acciones que sirvan no solamente a sus intereses, no solamente a mi bolsillo, no solamente a mirar mi ganancia, mi patrimonio, como a la sociedad, no solamente tanto a sus intereses como a la sociedad afectada por sus actividades. Ok, yo estoy dentro de una actividad y, por ejemplo, entonces puedo decir, dentro de mi marco de responsabilidad social, voy a ayudar al barrio, a la ciudad que me alberga para hacer mis actividades. Entonces, contribuyo a aportar al centro de salud de la región o de la ciudad o a una escuela o puedo mantener las plazas limpias, etcétera. O sea, diferentes tipos de actividades que yo puedo hacer como responsabilidad social. No, o sea, no miro solamente mis intereses, sino también un poco más allá. Se puede decir que es la consideración del impacto en la sociedad de las acciones de la empresa. Entonces, la responsabilidad social plantea, dice, hoy se plantea gobiernos, universidades, organizaciones lucrativas, por ejemplo, la universidad dentro de su marco de responsabilidad social habla un poquitito de extender los servicios a la comunidad. O sea, a eso hablamos de extensión universitaria. El día de mañana ustedes van a, cuando ingresen, además de tener su carrera de grado, de tener que aprobar todas las asignaturas y al final van a tener que hacer un trabajo de investigación que viene a ser el trabajo final de grado o la tesis, como le llamarían ustedes. Además de eso, ustedes tienen que tener cierta carga en cuanto a extensión y también práctica profesional. O sea que ustedes tienen que cumplir una carga de X horas, 100, 200, 300, no recuerdo cuánto, de extensión o voluntariado.
O sea que todos los conocimientos que ustedes adquieran en la universidad, ustedes tienen que brindar un servicio a la sociedad. Entonces, existen programas dentro de la universidad para hacer extensión. Entonces, ustedes salen en una jornada y hacen un servicio a la comunidad como para decir, perfecto, nosotros también contribuimos y no solamente es para nosotros, digamos, eso tiene que ver un poco con la responsabilidad social. Y entonces aquí tenemos otros dos puntos de vista de la responsabilidad social, el clásico y el socioeconómico. La responsabilidad social clásica dice que el administrador solamente es responsable por maximizar sus utilidades en la empresa. O sea, solamente a él su responsabilidad es saber o maximizar las ganancias, ganar lo más que se pueda, ¿verdad? Hacerlo eficiente dentro de la empresa. Esa es la teoría clásica de la responsabilidad social. La teoría socioeconómica ya habla de que la responsabilidad social de la administración va más allá de ganar, sino que busca proteger y mejorar el bienestar de la sociedad. Entonces ahí apunta hoy por hoy la responsabilidad social. Ustedes tienen que tener responsabilidad social el día de mañana cuando hacen sus actividades. No solamente miren su bolsillo, no solamente miren la ganancia de la empresa, sino que también tienen que mirar de que tienen que contribuir a la sociedad, contribuir de alguna u otra manera. Por último, habla de la que responsabilidad social es considerar el impacto en la sociedad de las compañías. Y por último, hablamos de un término mucho más puntilloso que tiene que ver con la sensibilidad social. La sensibilidad social es un poco más, un paso más que la responsabilidad social. La capacidad de la empresa de establecer una relación de sus operaciones y políticas con las condiciones sociales de su entorno en forma que mutuamente beneficie a ambas, la empresa y a la sociedad. O sea, habla de que la diferencia entre responsabilidad social y sensibilidad social es que la sensibilidad social, ¿verdad? No solamente se preocupa de la sociedad, sino que establece cómo va a ayudar a la sociedad. Entonces, tiene un punto que es el cómo. Entonces, no solamente es ver, planificar y tener, digamos, dentro de sus acciones eh, actividades que contribuyan a la sociedad, sino que cómo lo va a hacer. Si tiene el cómo lo va a hacer, ya está incorporada una sensibilidad social allí. ¿Está? Eso terminamos y cerramos nuestra unidad 2.